terminar este tema. Bueno, la función del corazón ya habíamos dicho que es aportar o más que nada movilizar lo que es la sangre, ¿sí? Al hacer que la sangre tenga un flujo, va a permitir que llegue hacia lo que son los tejidos. Entonces, propiamente el corazón es expulsar o mover lo que es la sangre. Y los vasos sanguíneos van a hacer que llegue esta sangre hacia los tejidos. Y lo que son los capilares van a estar facilitando de que los nutrientes y el oxígeno lleguen propiamente a las células, así como también va a estar recolectando lo que son los metabolitos del desecho, que son tóxicos, y los van a llevar a los órganos que se encargan para su eliminación. Y eso va a ser a través de lo que son las venas. Esa sería principalmente la función del sistema cardiovascular. ¿Ok? Y bueno, esto se va a llevar a cabo a partir de lo que es la sístole y la diástole, que es el ciclo cardíaco, que ya lo vimos. ¿Ok? Y que esta sístole y diástole pues va a estar movilizando lo que es la sangre, el volumen sanguíneo de un cuerpo o de una persona. A esta movilización del volumen sanguíneo por una unidad de tiempo, dijimos que se le conoce como gasto cardíaco. Entonces hay que multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca para poder calcular el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, el gasto cardíaco, que también se le conoce con el nombre de débito cardíaco o volumen minuto cardíaco, se define como el volumen de sangre expulsada por cada ventrículo en un minuto. Y va a corresponder a toda lo que es la volemia, ¿sí? Y para calcularlo es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y ya sabemos que este volumen sistólico depende de lo que es el volumen telediastólico, que es de 120 mililitros, que es lo que habíamos dicho. Pero no todo se va a expulsar del volumen telediastólico, va a haber un volumen residual que se llama volumen residual o volumen telesistólico, que es de aproximadamente 40 mililitros. ¿Ok? Entonces, el ventrículo o los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, van a bombear toda la sangre de una persona en un minuto. Y ya sabemos que la volemia es aproximadamente de 5.6 litros. ¿Ok? Bueno, entonces, todo este volumen sanguíneo, pues lo vamos a encontrar en todos los tejidos y la cantidad de sangre que se encuentra en los tejidos va a ser diferente, de tal forma que la irrigación sanguínea va a ser mayor en aquellos tejidos que tienen una alta actividad metabólica. Por ejemplo, ahorita, en este momento, hay una mayor cantidad de sangre probablemente en su sistema digestivo. ¿Por qué? Pues si ya consumieron algún alimento, pues está aumentando su actividad metabólica. Entonces el flujo sanguíneo va a estar aumentado. ¿Qué quiere decir? Que parte de este gasto cardíaco se encuentra, o una gran cantidad de gasto cardíaco se encuentra en el estómago o en el sistema digestivo, otra parte en el corazón, otra parte en el sistema nervioso. En donde hay menor cantidad de sangre es en la piel, porque lejos de estar haciendo calor, está haciendo un poquito de frío. Entonces hay una disminución de lo que es de sangre en la piel. Si se dan cuenta, su piel ahorita está un poco pálida, porque hay vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la circulación va a estar regulada en los diferentes tejidos, porque hay mecanismos que la van a regular en forma local. Y estos mecanismos van a depender, entre otros tantos, el pH, la presión de oxígeno, la actividad nerviosa, que sería el tono simpático, parasimpático, que a esto le vamos a llamar regulación nerviosa y que más adelante ustedes lo van a exponer. También por medio de hormonas, que sería la regulación humoral, ¿sí? Entonces, esto van a determinar si hay un aumento o una disminución del gasto cardíaco.
van a tener una influencia directamente del corazón, como es el tono simpático, parasimpático, o de los vasos sanguíneos, o también de las hormonas, como es la adrenalina, la noradrenalina, entre otros, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues estaría regulando el flujo sanguíneo en forma local, que también va a repercutir a nivel del corazón, ¿ok? Y bueno, la distribución de la sangre, pues vamos a encontrar que es de diferentes porcentajes. La mayor cantidad de sangre vamos a encontrarlo a nivel de las venas, por eso se llaman vasos de capacitancia. En el corazón vean cómo es de un 8 a un 10%, lo mismo que de los pulmones. En promedio se dice que es del 10%, así lo pueden encontrar tanto el corazón como los pulmones, ¿ok? En el resto del árbol arterial es del 10 al 12%. Y vean que a nivel de los capilares es muy poquita el volumen sanguíneo, que es aproximadamente del 5%. Entonces, de esta forma está distribuido lo que es el volumen sanguíneo en el cuerpo, en el sistema de los vasos, ¿ok? O en el sistema cardiovascular. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo estaría aumentando en un órgano que tiene una alta actividad, como es en el sistema digestivo. Dice que el volumen minuto aumenta después de una comida copiosa a nivel del sistema digestivo. Durante el ejercicio o en el embarazo y en pacientes con fiebre o hipertiroidismo, va a disminuir, también son otras situaciones que va a aumentar, ¿ok? Lo que es el volumen minuto o el gasto cardíaco, y va a disminuir durante el sueño porque hay una menor actividad metabólica. Y otro ejemplo es en el hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, dependiendo de la actividad metabólica en el cuerpo y de los órganos, el gasto cardíaco puede aumentar o puede disminuir con el objetivo de aportar oxígeno y de nutrientes, ¿ok? Entonces ya vimos cómo se puede calcular el gasto cardíaco, que es multiplicar volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y en promedio se dice que es de 5 a 5 litros por minuto. También depende del sexo, si es hombre o mujer. El hombre tiene mayor masa muscular o masa o tejido comparado con la mujer, por lo tanto hay mayor volumen sanguíneo en el hombre que en la mujer, ¿ok? Pero también en las situaciones fisiológicas, cuando la mujer se embaraza, suele aumentar lo que es el volumen sanguíneo. La edad también va a modificar lo que es el volumen, ¿ok? Y bueno, también ya habíamos dicho que podemos ver la cantidad de sangre que se encuentra por cada por superficie corporal. A esto le llamamos índice cardíaco. Para esto debemos de recordar lo que son las fórmulas para sacar la superficie corporal, y aquí tenemos las fórmulas que se utilizan con mayor frecuencia, que sería el índice de masa corporal mayor a 20 kilos, que es peso por 2 más 40 entre 100. Cuando es entre 10 a 20 kilos es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Y cuando es menor de 10 kilos es peso por 4 más 9 entre 100. Pero ahorita con las aplicaciones ya pueden utilizar otras fórmulas que son más complejas en cuanto a las operaciones y son más precisas, ya no se van a tardar tanto. Y por ejemplo, tomando en cuenta la fórmula de mayor de 20 kilos, viendo que un paciente que pesa en promedio 70, la superficie corporal sería de 1.8. Y de acuerdo a la fórmula, pues teniendo en cuenta que la volemia es de 5.6, tendríamos que el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal es aproximadamente de 3.11 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, ¿ok? Pero hay que también tomar en cuenta o tener en mente de que el volumen o el gasto cardíaco va a cambiar de acuerdo a la edad, y esto es porque la actividad metabólica del cuerpo suele disminuir. Sabemos que está aumentado en los niños porque están en pleno crecimiento y desarrollo, ¿ok? También en los adolescentes y en los jóvenes y en la adultez, pero en los adultos jóvenes, que es el gasto cardíaco máximo es aproximadamente hasta los 27 años, ¿ok? Entonces ustedes todavía tienen un gasto cardíaco elevado por sus actividades que tienen, por su crecimiento, el desarrollo. El último órgano en estar desarrollándose y en madurar es el sistema nervioso central, y aproximadamente ocurre a los 27 años. A partir de los 27 años,
el gasto cardíaco va a disminuir aproximadamente 1% por año. De tal forma que en los ancianos, a partir de los 65 años, el gasto cardíaco ha disminuido aproximadamente un 60%. La actividad metabólica es menor. ¿Sí quedó claro? Hasta aquí, chicos. Sí. Bueno, entonces vamos a encontrar factores que van a regular el gasto cardíaco. Ya vimos algunos de ellos, entre ellos ya vimos lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si aumenta la frecuencia cardíaca por arriba de 200 latidos por minuto, el gasto cardíaco suele disminuir, ¿sí? Cuando hay una actividad de ejercicio, aumenta 180 latidos por minuto, entonces aquí el gasto cardíaco aumenta su máxima capacidad, ¿ok? Entonces, hay muchas situaciones fisiológicas normales y patológicas que va a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Y ya vimos algunas situaciones como es la precarga, que es el retorno venoso. Aquí la precarga va a hacer que las paredes ventriculares se estiren, se alarguen. Y de acuerdo a la ley de Frank Starling, ¿qué nos dice? Que dentro de los parámetros fisiológicos normales va a aumentar la fuerza de contracción por esa elongación de las fibras musculares, ¿ok? Por lo tanto, la precarga va a hacer que aumente la contractilidad. Y al aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar lo que es el volumen latido, es decir, el volumen sistólico. Por lo tanto, va a aumentar el gasto cardíaco. Pero también influye lo que es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la presión de quién? De la aorta, de las arterias, ¿no? En caso de la aorta a nivel sistémico. Entonces, si está aumentada lo que es la poscarga, pues al corazón le va a dificultar contraerse y poder expulsar el volumen sistólico. Entonces, también la poscarga puede ocasionar que sea menor cantidad la que se expulse, es decir, volumen sistólico. Entonces, también es importante la poscarga, es otro factor que puede modificar lo que es el volumen, el gasto cardíaco. Bueno, entonces el volumen minuto, que es el volumen sistólico, una vez que salga del corazón vamos a encontrar otros factores que pueden alterarlo, su valor, y serían principalmente las resistencias periféricas o vasculares periféricas, y a esto va a estar relacionado con lo que es la presión arterial. Entonces, las resistencias periféricas totales van a estar también asignando lo que es la poscarga, o van a determinar la que es la poscarga, y por lo tanto también lo que es la presión arterial. ¿Ok? Es importante saber que el volumen sistólico debe de ser igual a lo que es a la precarga. Es decir, todo lo que llegue al corazón debe de ser la misma cantidad que salga de este. Porque si hay un desequilibrio de esto, pues vamos a encontrar que en algún lugar, ya sea en la circulación menor o mayor, va a haber mayor cantidad de sangre. Y esto puede ocasionar alteraciones en cuanto a la función de los órganos. Si hay una mayor cantidad de sangre en los pulmones, pues va a haber una congestión pulmonar, va a haber una hipertensión pulmonar, por lo tanto va a haber un edema pulmonar, característico en la insuficiencia cardíaca izquierda. Si hay una congestión a nivel de todo el cuerpo, pues vamos a encontrar que muchos órganos se van a estar congestionando, como es el hígado, como es en el riñón, ¿sí? Y en este caso, pues estaría fallando principalmente lo que es el ventrículo derecho y habría una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Entonces, toda la sangre que llegue al corazón debe de ser la misma que se expulse para que haya un equilibrio. ¿Vale? Ahora, el retorno venoso es muy importante.
y vamos a encontrar que hay una presión media sistémica. Y esta presión media sistémica es una presión que va a favorecer lo que es el retorno venoso. En promedio se dice que la presión media sistémica es de 7 milímetros de mercurio. Y con esto va a hacer que el retorno venoso sea, vean, de aproximadamente lo que son 5 litros por minuto. Esto sería el gasto cardíaco. Cuando aumenta lo que es la presión media sistémica, pues va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. O si disminuye, pues disminuye lo que es el gasto cardíaco. Pero esto tiene mucho que ver con el retorno venoso, importantísimo. Esta presión media sistémica se va a sacar la diferencia de presión entre la arterial y la venosa, pero cuando no hay movimiento del flujo sanguíneo. Entonces imagínense qué tuvieron que hacer los investigadores para determinar esta presión. Debieron haber hecho que el corazón dejara de latir por un tiempo y de esta forma sacar lo que es esta presión media sistémica. ¿Ok? Bueno, entonces pues ya están establecidas estos valores. Aquí tenemos nuevamente, retomando lo que vimos anteriormente, que lo que es la precarga está dada principalmente por el volumen sanguíneo. Y el volumen sanguíneo va a ser determinado por lo que es el volumen urinario. ¿Sí? Si hay una disminución de la filtración renal, va a aumentar el volumen urinario. ¿Sí? Y también depende mucho del volumen de líquidos que se encuentran en el espacio intersticial, es decir, el líquido que está rodeando a lo que son a las células. Cuando aumenta el volumen tisular o volumen intersticial, vamos a encontrar edema. ¿Ok? Hasta aquí quedó claro. Y si se altera la función renal, puede ser por una insuficiencia renal. Es decir, el volumen está disminuido, por lo tanto va a aumentar el volumen sanguíneo. Ese volumen que entra, pues tiene que acumularse en un lugar y por lo regular va a ser en la sangre, ¿no? Recuerden que también el volumen, el cuerpo tiene una gran cantidad de líquido, está formado por un alto porcentaje de agua. Y este líquido, pues va a entrar con los alimentos principalmente, ¿no? Entonces debe de haber un equilibrio. La misma cantidad de líquido que entra al cuerpo debe de ser la misma cantidad que salga del cuerpo, si no, va a haber un desequilibrio. Entonces, este volumen de sangre va a favorecer al retorno venoso y esto sería la precarga y por lo tanto, pues va a estar repercutiendo directamente con el volumen telediastólico y de esto al volumen sistólico. Entonces, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, a mayor volumen telediastólico se van a estirar las fibras musculares y por lo tanto la fuerza de contracción va a ser mayor y esto va a hacer que haya mayor volumen sistólico, es decir, mayor cantidad de sangre expulsada. Ya vimos cómo interfiere lo que es la presión de la caja torácica, sobre todo en la inspiración, aumenta lo que es el retorno venoso, la presión negativa. Y por último vamos a ver que el retorno venoso también tiene mucho que ver con lo que es una bomba del músculo esquelético, que este músculo va a comprimir las venas y de esta forma va a hacer que el flujo sea mayor de la periferia al centro, ¿sí? Va a haber un flujo anterógrado. No ocurre el flujo retrógrado porque tenemos las válvulas de las venas, que va a evitar un flujo retrógrado, ¿ok? Hay que recordar que las venas tienen o manejan presiones más bajas comparado con lo que es la arteria y tienen lo que es el efecto de la gravedad en contra de ellos, porque siempre por lo regular si estamos en bipedestación va en contra de la gravedad, entonces tienen una fuerza que va en contra del flujo sanguíneo, que es la gravedad, ¿ok? Es decir, la sangre tiene un peso, entonces su densidad va a ser, que entre mayor denso sea, pues va a ser más difícil que sea ascendente, ¿no? Que suba lo que es la sangre, por lo tanto requiere de bombas accesorias para el retorno venoso, entre ellas está el músculo esquelético, vamos a encontrar que también hay otra bomba que sería la respiración, ¿ok? Lo que va a favorecer ese retorno venoso. Pero también vamos a encontrar que hay una actividad simpática, que esto se le llama tono vascular. Va a haber una vasoconstricción y
sabemos que las venas son vasos de capacitancia. Si están dilatadas, pues va a almacenar mayor cantidad de sangre, pero si se contraen, van a reducir su cantidad de sangre. Por lo tanto, esto va a hacer que aumente el retorno venoso y por lo tanto lo que es la precarga. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver nuevamente, si se dan cuenta, tenemos estos dos factores. Ya sabemos cómo actúa la precarga y la poscarga. Entonces, tanto la precarga y la poscarga van a determinar la fuerza de contracción, principalmente la precarga, por lo que es la ley de Frank-Starling. Y qué tanto se pueda contraer, pues va a ser por medio de la, la precarga, sería esta, la ley de Frank-Starling, ¿sí? Y qué tanto se pueda contraer depende de lo que es la poscarga, porque ya vimos qué pasa si aumenta la poscarga. Lo que es el periodo de eyección rápido o lento disminuye en cuanto al tiempo, aumentando lo que es el volumen residual, ¿ok? Entonces, esto va a determinar tanto la fuerza de contracción como el tiempo que va a ocurrir la fracción de eyección. ¿Hasta aquí va quedando claro? Ahora, si aumenta el tiempo o se acorta el tiempo, pues va a ser el volumen sistólico menor. Si aumenta la fuerza de contracción, pues bueno, va a aumentar lo que es el volumen de expulsión. En cuanto al tiempo, tiene que ver la que es la poscarga, como la habíamos visto. Y en cuanto a por lo tanto, si aumenta la poscarga, va a disminuir lo que es el volumen sistólico. En cuanto a la precarga, pues bueno, va a estirar más las paredes, por lo tanto, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, va a haber un aumento de la contracción, por lo tanto, el volumen va a aumentar, el volumen sistólico aumenta, ¿ok? Y bueno, al aumentar el volumen sistólico, si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, pues vamos a ver que está aumentado, ¿vale? Y el gasto cardíaco, o este volumen, pues tiene mucho que ver en cuanto a la presión arterial. Y aquí tendríamos que agregarlo a lo que son las resistencias periféricas totales, ¿sí? Entonces, la presión que el ventrículo moviliza la sangre más las resistencias periféricas totales, vamos a tener una presión arterial constante para estar movilizando lo que es la sangre, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo las resistencias periféricas totales tienen incidencia directa sobre lo que es la presión arterial. Y en cuanto al gasto cardíaco, pues bueno, la frecuencia cardíaca también es muy importante para que aumente o disminuya, ¿vale? Y bueno, si aumenta la presión arterial, teóricamente también tendría que aumentar lo que es la poscarga, ¿sí? Y si aumenta la presión arterial, pues también va a aumentar lo que es el tamaño del ventrículo izquierdo, porque va a aumentar lo que es el volumen telesistólico. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, chicos? No. No, profe. Bueno, aquí ya nuevamente tomamos otros parámetros que van a estar modificando lo que es el gasto cardíaco. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca ya vimos que es un factor muy importante, pero hay algunos mecanismos que van a regular lo que es la frecuencia cardíaca, que ya también lo vimos. Por ejemplo, lo que es la actividad simpática. Receptores beta 1 ya dijimos que va a aumentar o tiene un efecto cronotrópico positivo, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca y también tiene un efecto inotrópico, así como también lucitrópico. ¿Ok? Y por lo regular la frecuencia cardíaca está bajo un tono parasimpático. El nodo sinusal tiene una capacidad de tener una frecuencia de disparo hasta 100 por minuto. Entonces la actividad parasimpática lo va a regular para que tengamos en el caso de que estemos en reposo hasta 60 y si estamos en una actividad normal habitual como ahorita hasta de 80. ¿Ok? Entonces está regulado por el sistema nervioso. Son factores que regulan o modifican la frecuencia cardíaca. En lo que es la actividad simpática ya dijimos que va a actuar a nivel de lo que es el inotropismo, la fibra cardíaca, entonces va a determinar la fuerza de contracción, ¿ok?
Y ya vimos cómo lo que es el estiramiento, volumen telediastólico, estira lo que es las fibras, por lo tanto, de acuerdo a la ley de Starling, a mayor elongación, mayor fuerza de contracción, siempre y cuando estén en los límites normales. ¿Ok? Además de aumentar la fuerza de contracción del volumen telediastólico, pues obviamente va a aumentar el volumen sistólico porque va a expulsar mayor cantidad de sangre el ventrículo. ¿Ok? Y la fuerza que se va a oponer a este volumen sistólico sería la poscarga, es decir, que está dada por las resistencias periféricas totales. Si está muy aumentada lo que son las resistencias periféricas total, va a disminuir lo que es el volumen sistólico porque el corazón no lo va a poder expulsar. ¿Ok? Y esto tiene que ver mucho lo que es la presión arterial media, que después vamos a ver cómo se saca. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, profe. No. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los factores que van a modificar el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca. Muy bien, frecuencia cardíaca. ¿Qué más? La precarga y poscarga. Precarga, poscarga. Muy bien. ¿Quién va a estar regulando la frecuencia cardíaca? ¿Qué preguntó? ¿Sistema nervioso central? ¿Quién va a modificar la frecuencia cardíaca? Ah, sí, el sistema nervioso central. Principalmente. La fuerza de contracción, ¿quién la va a estar regulando? La precarga. La precarga, muy bien. ¿Quién más? Los nervios simpáticos. Los nervios simpáticos por una actividad beta adrenérgica, muy bien. ¿Quién va a determinar el volumen sistólico? Profe, ¿puede repetir esa última pregunta? Bueno, la de los nervios simpáticos. Sí, los nervios simpáticos van a tener una actividad beta 1 y esta actividad beta 1 puede modificar lo que es la frecuencia de disparo porque va a aumentar la actividad de los canales HCN o bien la fuerza de contracción porque va a activar lo que es la adenilato ciclasa para formar AMP cíclico, por lo tanto activaría lo que es la proteinquinasa, favoreciendo lo que es la liberación de calcio a través de los canales de rianodina. ¿Sí quedó claro? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Por lo tanto, aumenta la fuerza de contracción. Otro, el estiramiento de las fibras cardíacas van a favorecer la formación de puentes cruzados, liberación de calcio, por lo tanto va a aumentar la fuerza de contracción y también va a aumentar lo que es la cantidad de volumen sistólico. ¿Ok? Entonces, el volumen sistólico también puede ser modificado por las resistencias periféricas totales, es decir, la poscarga. ¿Quedó claro? Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, para mañana vamos a ver lo que es las leyes de hemodinamia. Vamos a terminar de ver las leyes de hemodinamia. Y espero que logramos terminar todo ver de ese tema. Y la siguiente semana terminaríamos lo que es circulación arterial, capilar y venosa. Y ese mismo día probablemente ya empiecen a exponer ustedes, que sería la regulación nerviosa del sistema cardiovascular. ¿Ok? Y ya después continuaríamos con lo que es la regulación humoral, lo que son las situaciones de mecanismo de compensación primarios, secundarios, cambios de la función cardíaca durante el ejercicio, en cuanto a altitud y embarazo. ¿Ok? Que eso va a ser en la siguiente semana. Después ya veríamos lo que es aterosclerosis y ojalá que podamos avanzar a lo que es hipertensión arterial y prácticamente estaríamos terminando ya el semestre. ¿Dudas, preguntas? Oiga, prof, Sí. disculpe, ¿ya subió los libros que nos dijo que nos iba a recomendar? Es que no los encuentro. Bueno, yo no.
Ya se los había mandado el link a alguien de ustedes. Ya tiene rato que les pasé los libros. Está en un drive.